Estación 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Un programa hoy con dos temas que lo hemos venido anticipando durante todo el día y sabemos que han generado expectativa. El primero de ellos tiene que ver con la elección en la provincia de Santa Fe, más precisamente en nuestra región, aquí el departamento castellano más cercano al departamento San Justo, y lo titulamos Las mujeres al poder. Podríamos titularlo también Las mujeres jóvenes al poder. Frontera, Victoria Civalero obteniendo la reelección. Jorgelina Sicardi en Josefina, obteniendo también la reelección de partidos políticos diferentes. Y en Zenón Pereira la novedad de una joven mujer con 29 años que gana una elección en una localidad, como toda nuestra región, donde para llegar al poder real, siendo joven y siendo mujer, hay que atravesar algunas barreras. Ya vamos a charlar con Verónica sobre este tema, Verónica Galo, que es la presidenta comunal electa de Zenón Pereira. Y el segundo tema nos va a ocupar más de la mitad del programa. Vamos a hablar con un grupo interdisciplinario que se ha propuesto llevar su mirada sobre el tema de la vida a todos los lugares donde sean convocados, escuelas, charlas de todo tipo. Y hoy aquí nos van a sintetizar en términos televisivos y vamos a discutir y vamos a debatir sobre la vida desde distintas perspectivas técnico-jurídicas, legales, científicas, ¿sí? Van a estar con nosotros 4 profesionales de fuste, con voz autorizada para el debate, como lo son el doctor Mario Viñolo, el doctor Daniel Casermeiro, médicos, y los abogados, la doctora Mariela Zanor y el doctor Guillermo González, un hombre de la casa que vamos a intentar recuperar y tenerlo un poquito más seguido por acá. Un programón. Así que solo les pido un minuto para que yo me pueda ubicar en mi silla y comenzar la entrevista con Verónica Galo. Bien, están hechas las presentaciones, solo resta saludar a Verónica. Verónica, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, un gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, Daniel, el placer es mío, muchas gracias por permitirme este espacio para contarte sobre nuestra campaña, sobre nuestra elección, muy agradecida. Primero vamos a intentar conocerte un poquito, pero 29 años está bien, ¿es correcta esa precisión? ¿Sos una mujer, naciste en Zenón Pereira, llegaste allí en algún momento? A ver, ¿cuál es un poquito tu historia de vida? No, yo nací en Zenón Pereira, me crié, me formé en Zenón Pereira, fui a la escuela pública de Zenón Pereira, Escuela Faustino Domingo Domingo Faustino Sarmiento. Ahí está, sí. Ahí está. Y el Fray Justo Santa María de Oro, terminé el secundario ahí y me decidí en seguir mi vida en Zenón Pereira. En Zenón Pereira. En Zenón Pereira. Y terminaste el secundario. ¿Y tus padres de qué actividad realizan allí en Zenón Pereira? Son empleados. Mi mamá es docente, es directora de Estrada, de la Escuela Rural de Estrada, y mi papá trabaja para la empresa de Gaviglio Comercial. Bien, ¿y tu actividad laboral por dónde anduvo? No, yo terminé el secundario, decidí quedarme en Zenón y empecé a buscar trabajo. Trabajé en una vinoteca, trabajé de moza, hasta que en el 2013 decidí enfocarme en la política y bueno, trabajaba y a su vez hacía política. ¿Y la política, Verónica, de dónde te llega a tu vida la política, que uno a priori entiende que en la juventud hay así como una cierta reticencia a la actividad política, a tu vida? ¿Por dónde llega la política? Mis abuelos, siempre, tanto de la parte de mi mamá como la de mi papá, se dedicaron en el tema de formar parte de comisiones. Mis papás también estuvieron en comisiones, no solamente comisiones de lo que es a nivel comisión comunal, sino que a nivel institucional siempre
formaron parte, fueron partícipes, y uno va escuchando, uno va aprendiendo, y gracias a ellos yo me decidí a militar, a militar, y fue algo que yo me acerqué para decirle que al presidente actual, que en su momento en el 2013 era Sergio Toledo. Sí. Me acerqué a él a decirle que me gustaría formar parte de su comisión, y ahí empezó mi vocación política, y me gustó mucho, me apasiona escuchar al vecino, tratar de darle una solución, y llegó a esto, a la candidatura. ¿Y a la candidatura cómo llegás? ¿Cuál es el proceso interno mediante el cual llegás a la candidatura a intendente en una localidad que tiene, corregime si me equivoco, hablo por la información que nos llega a nosotros, que tiene un nivel de politización muy alto, que quedó que fue muy expuesto públicamente en su momento cuando Agosti lideraba la presidencia comunal, hasta que Sergio Toledo lo desplaza. Bueno, en un contexto de tan alta politización, ¿cómo es de tu acceso a la candidatura a presidente comunal por el Frente Progresista? No fue fácil el camino. Uno te juzgan por ser joven, por ahí por ser mujer también es difícil, es más difícil. Yo en el 2013, bueno, empecé a militar. En el 2015 ya se me abrió otra puerta con el presidente actual, Germán Echalveter, donde gestionamos codo a codo. Él me hizo muy partícipe de su gestión, y uno llega a aprender mucho. Entonces también hay un gran apoyo de la gente a uno gestionar y escuchar al vecino. Uno recibe un gran apoyo de la gente, entonces fue ahí donde también empezó a sonar la candidatura mía. Claro. Más que nada por el tema de la gente. En el partido interno no fue fácil llegar a esto, pero se surgió, se dio, y bueno, pudimos ganar la elección. Hubo debate, hubo discusión interna Hubo discusión interna. Es más, hasta último momento yo no iba ni a formar parte de una comisión, y bueno, yo creo que en el momento donde Dios me dijo, demostrarle que vos podés, y se formó una linda comisión, una comisión de chicos jóvenes, nuevos. Hay chicos que continúan, hay compañeros de comisión que continúan en mi nueva gestión. Bien, y a pesar de esa disputa interna que había dentro del Frente Progresista, cuando lograste tu candidatura, ¿sentís que el partido, la militancia, se encolumnó detrás tuyo, o hubo ahí algunas divisiones internas? Hubo unas divisiones internas que las quiero resolver, porque yo creo que uno tiene que pensar en el bien común del pueblo, no en la división. Yo ya me estuve juntando con distintas personas, explicándole cómo había sido, y bueno, que uno quiere trabajar por y para el pueblo. Por ahí tal vez no fue fácil, pero esto continúa, y hoy soy yo y mañana puede ser el otro. O sea, es así, esto es así. Bien, pero tenemos el camino interno. Sos candidata a presidenta comunal por el Frente Progresista, buscando la continuidad del Frente Progresista, sí, en la gestión de Zenón Pereira. La campaña contra tus adversarios del justicialismo, ¿qué características tuvo? ¿Fue una campaña que vos sentiste una campaña limpia, honesta, con un buen nivel de debate, o hubo esas chicanas que fueron tan conocidas y tan famosas en Zenón Pereira en el pasado? De nuestro partido yo me siento orgullosa de la campaña que hicimos, porque hicimos una campaña tan limpia, tan sana, visitando a cada vecino de nuestra localidad, presentando nuestras propuestas, nuestro grupo, escuchando sus inquietudes también, porque uno tiene que también asumir que a veces se equivoca, y escuchando al vecino, dándole una respuesta, porque tal vez uno toma una decisión y que tal vez al vecino no esté conforme con esa decisión. En eso yo me siento feliz, me siento muy orgullosa de nuestro grupo, de la campaña que hicimos. No sé si puedo decir lo mismo de la campaña del opositor, pero por suerte la gente siguió confiando en nosotros. Pero
¿cuáles fueron las principales propuestas que le hiciste a los vecinos de Zenón Pereira para tu gestión? Fue una plataforma amplia. Decidimos hacer una plataforma donde sean cosas sencillas, cosas que veíamos para nuestro pueblo, sí, focalizarnos en el tema de viviendas, que por ahí es una de las grandes demandas de nuestra localidad, el tema de trabajos, cursos de oficios para los jóvenes, para los adultos que ya no tienen otra oportunidad laboral, algún curso de oficio para que ellos tengan un oficio a la hora de salir a trabajar, pero después un poco la continuidad de lo que se viene haciendo y puntos que uno actualmente lo ve y quiere mejorar o quiere llevarlo a cabo. Pero tratamos de no hacer propuestas que no vamos a tratar de cumplir. Claro, y además el periodo por el cual son electos es de 2 años, tampoco es como que no hay tanto tiempo. No, son periodos cortos, por eso es preferible hacer y no proponer, entonces a la hora de hacerlo uno se siente bien, pero si vos lo proponés y no lo haces, sos el que propone y no cumple. Claro. Entonces, si tuvieras que definir el principal problema de Zenón Pereira desde el punto que se pueda abordar desde una gestión comunal, ¿cuál te parece que es? Y el principal problema es el tema de las viviendas. Vivienda es lo que más la gente te pide, la notas preocupada, porque hoy en día también el alquiler es alto, es un alquiler alto, entonces un gran porcentaje del sueldo se va en alquiler y la gente hoy en día la situación no está muy bien, la situación económica a nivel país, a nivel provincial no es bueno, entonces se siente en la economía de cada casa. Zenón Pereira está enclavado en una zona rica, una zona de características agropecuarias importantes. A pesar de ello, la situación social a la luz de una economía que no termina de funcionar, ¿cómo está? ¿Merece eso la atención de la comuna o es un problema que no se siente tanto? Nosotros en el tema social trabajamos mucho también con el trabajo semanal. Nosotros tenemos servicios que es el tema del barrido, del corte de pasto, entonces le damos la posibilidad a los jóvenes o los adultos de rotarlos semanalmente y darle la posibilidad de que en esa semana ellos tengan su dinero para poder cubrir sus cuentas. Bien, y esa es una manera de ayudar, pero con trabajo, digamos. Con trabajo. Pero pertenecer al Frente Progresista, que gobierna la provincia de Santa Fe, pero en diciembre, cuando vos asumas, viene un gobierno de signo peronista. ¿Te parece que eso puede dificultar tu gestión o te parece que hay una capacidad suficiente como para manejarse con respeto institucional? Y el domingo, cuando uno ve los resultados, yo particularmente me angustio porque el Frente, yo trabajo, soy una persona que tenemos contacto directo con cada funcionario, nos escuchan, entonces uno al saber que esto no va a seguir es angustiante, ¿no? Pero no quiero, los santafesinos eligieron a Omar y bueno, vamos a tener que hablar con Omar, presentarles nuestras preocupaciones de nuestra localidad y golpear las puertas que sean necesarias para que se abran nuevas gestiones para nuestra localidad y las localidades vecinas también. Muy bien, Verónica, la verdad que un placer charlar con vos, me da la sensación de que tenés una buena oportunidad de demostrar lo que puede hacer con el poder real una mujer y una mujer joven. Vas a estar observada seguramente, pero nos da la sensación de que vas a salir muy bien. ¿Cómo ves en términos generales la mujer en la política? Hiciste alguna pequeña referencia, pero ¿te resultó particularmente difícil por tu condición de mujer el acceso al poder o son dificultades que también hubieran atravesado los hombres? Yo creo que el tema de la juventud y de ser mujer es lo que se me dificultó, pero hay que darle la posibilidad a los jóvenes
y a las mujeres. Para nosotros tranquilamente podemos trabajar y gestionar a la par de un presidente, a la par de un intendente, a la par de un gobernador. Las mujeres somos capaces y lo podemos llevar a cabo. Entonces, tenemos que abrir las puertas a los jóvenes, escuchar a los jóvenes. Yo creo que a la hora de que un joven habla, no somos escuchados. Entonces se hace más difícil y después muchas veces te dicen, pero tenías razón. Entonces es empezar a escuchar a los jóvenes, hacerlos partícipes también y darle la posibilidad a las mujeres, que tenemos la misma capacidad que todos. Verónica, te vamos a estar siguiendo, por supuesto. Nosotros tenemos una audiencia muy importante en Zenón Pereira y nos interesa todo lo que suceda allí. Te agradecemos la posibilidad que nos das de conocernos, te felicitamos por el éxito que tuviste el domingo y te deseamos, por supuesto, lo mejor para vos, que seguramente será lo mejor para los habitantes de Zenón Pereira, ¿no? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es un placer para mí y bueno, estoy a disposición de ustedes, a disposición de los vecinos. No quiero tampoco perder esta oportunidad para agradecerles a todas las personas que me estuvieron acompañando, a mi familia, a mis hijas que son mi pilar y a los chicos de la comisión que también se pusieron la campaña al hombro y pudimos... ¿Cómo conciliar tu condición de madre con tu condición de política, que es una actividad tan absorbente? Es difícil, pero por suerte tengo una familia que me respalda, me apoya y eso es fundamental para llevar a cabo esto. Muy bien, un gusto, Verónica, muy bien. Nosotros vamos a una pausa, cuando volvamos, la vida, analizada desde distintas perspectivas, técnico, jurídica, científica, filosófica, desde cuándo hay vida y cuál es la mirada que tienen estas personas sobre algunas cuestiones como el aborto en un bloque que se extenderá seguramente por unos 35, 40 minutos que serán interesantes para escuchar y para debatir. Eso al regreso de la pausa. Vení a Musimundo y copate. Regalale a tu papá el Smart TV que le copa. Aprovecha el 25% de descuento en todos los televisores. Corre a tu sucursal más cercana. Musimundo, parte de tu mundo. Con la gran promoción regional Llueven Millones, de junio a agosto, 5 millones de pesos en premios, 3 millones en los sorteos mensuales, 500.000 pesos premiando la continuidad y 1,5 millones de pesos con el sorteo pago anticipado. Llueven Millones, que te tome la lluvia, sumate y estalía en el pago de la cuota societaria. La gran promoción regional, la gran posibilidad de ganar. 32 millones la gran promoción. Esas personas que construyen ideas, que crean trabajo, que generan proyectos día a día para lograr un mañana mejor, tienen la tranquilidad de trabajar seguros. Horacio Copete, asesores de seguros, respuesta, atención y eficiencia, protegiendo lo que más le importa. Horacio Copete, Boulevard 25 de Mayo 2705, San Francisco, teléfono 424-466. Vení a Bea y ahorra como nunca. Este jueves, 20% de ahorro en pollo trozado de la versión propia. Osobuco por kilo, 97 pesos con 90. Y carne molida común por kilo, 122 pesos con 90. En Bea, estás ahorrando bien. Vivir retornable es vivir en un mundo más consciente, en el que no se derroche ni plástico ni dinero. Ser parte de un movimiento que cambia algunos hábitos para hacer una diferencia. Como entregar un envase y llevarte una Coca-Cola retornable de litro 25 a 50 pesos. Sumate a nuestro movimiento. Coca-Cola, vivamos más retornable. No esperes más para tener eso que tanto querés. Pasá por Cetrogar y aprovechá 10 cuotas sin interés con tarjeta naranja en los mejores productos. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo.
Toda la moda de esta temporada otoño-invierno la encontrás en Gerbaldo Indumentaria Calzados. Vení a buscar tus marcas favoritas: Ringo, Sergio Tacchini, Jaguar, Topper, Olympicus, Cartujano y Taverniti, hombre-mujer. Gerbaldo Indumentaria Calzados, esquina tradicional de Boulevard Sáenz Peña y Olegario Andrade. Con este video verdaderamente impactante, estos amigos que nos acompañan brindan una charla
brindan charlas en todos los lugares donde son convocados. Ya los presentamos, solo nos resta saludarlos. Buenas noches, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto tenerlos aquí, para hablar sobre esto, sobre la vida, ¿no? La idea es esta, que cada uno de ustedes nos sintetice el enfoque que hace en la charla sobre este tema, y después, bueno, vamos a dialogar un poquito, y yo voy a tratar de expresarle nuestras inquietudes. Mariela, vos, en esta charla y después de este video tan impactante, ¿cuál es tu enfoque? Bueno, buenas noches. Sí. Muchas gracias por habernos convocado. Bueno, después de ver este video, que es lo que resume nuestra lucha, porque justamente no lo consideramos un enemigo, estamos hablando de la vida, y bueno, lo que nosotros quisimos transmitir, habiendo hecho públicamente nuestra exposición, nuestra ponencia, es por un lado hablar desde una cuestión técnica jurídica, es decir, sacar toda cuestión ideológica, porque nosotros vemos que en toda ideología subyace una cuestión de poder y podemos llegar al límite de una arbitrariedad. Entonces, partimos de, es un poquito técnico la cuestión, pero partimos de la idea de que si vamos a hablar de la problemática del aborto, lo vamos a tomar desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales, y ahí vamos a tratar de unificar el derecho y la moral, no como se dice tildando de que es un punto de vista moral, sino por el contrario, vamos a tomar ambas regulaciones que se unifican en el contexto de los derechos humanos, que ponen en tránsito del Estado de Derecho al Estado de Justicia humanizada, y de allí ver que tienen el mismo objeto, que es el sujeto, el ser humano, y la misma finalidad, que es la libertad humana. Hecha esta aclaración, ahí vamos a elaborar una tesis, y esa tesis dice simplemente, y realmente va a la esencia de la cuestión de que se trató de sacar siempre del debate en el Congreso, es si es necesario dar un concepto de derecho. Justamente nos adelantamos después lo que fue ahora en marzo cuando se volvió a presentar el proyecto, nos adelantamos sin querer, si es necesario definir o dar un concepto de derecho a la vida y de derecho a la salud para entender y comprender el efectivo alcance y la protección jurídica que tienen estos derechos que conllevan, y después, bueno, vamos a contestarla de modo afirmativa o, digamos, confirmando la hipótesis o rechazándola. La segunda parte vamos a tomar los principales argumentos, vuelvo a repetir, dejando de lado la ideología que está siempre vinculada a una cuestión de poder, de ambas posturas, es decir, una a favor del aborto, que va por la reforma legislativa, y la que comprende el derecho humano a la vida y a la salud como derechos integrales, y es allí donde damos las principales diferencias. Para llegar a un análisis en esta cuestión, lo hago un poquito más cortito porque es inmenso, si querés me preguntas algo, vamos a ver que en los principales argumentos de ambas subyace la tensión entre los poderes y el derecho. Es decir, los poderes que generalmente conllevan ideologías que tratan de lograr el consenso social sobre una cuestión, y aquellas posturas éticas que tratan de mantener el statu quo de los derechos y del poder soberano de la nación argentina, que en definitiva dice que no puede haber más ideología que la que instaura el poder soberano de la nación. Bien, ¿se entiende cuál es? ¿Se entiende? Es un poco técnico. Me surgen muchas preguntas, pero vamos a ver cuál es, dónde ponen el énfasis las intervenciones de Daniel, el doctor Daniel Casaimeiro. Ya nos saludamos, así que Daniel, vos por qué lado enfocás esta temática? Sí, a mí me toca, voy a ser breve porque con lo de Mario pasaría a ser repetitivo porque estamos en la misma profesión. Sí. Y realmente lo nuestro conlleva en dar fe a través de lo que se vio en la pantalla y a través de lo que se sabe realmente hoy en día, gracias a la tecnología, desde cuándo hay vida realmente. Entonces, lo que a nosotros más nos interesa es poder demostrar que, como el nuevo planteo que hay, que aparentemente ahora se diría que tiene que llegar a 14 semanas o hasta 14 semanas para tomar alguna medida,
como vos habrás visto, a las 14 semanas hay un ser humano dentro del vientre materno, y el ser humano tiene las mismas condiciones que nosotros, orgánicamente y de vida, totalmente demostrado. Entonces, realmente desde el punto de vista médico, tendría que surgir una formación para el médico de ser abortista. O sea, tendría que haber una preparación para ello, porque a nosotros no nos prepararon para ello, nosotros nos prepararon para defender a la vida, ¿no es cierto? Entonces, realmente, hace muy poco también hubo una condena hacia un profesional porque se negó a hacer un aborto, sin mediar la objeción de conciencia para esto. Nosotros en medicina tenemos un juramento hipocrático y un compromiso de la vida desde sus inicios. Entonces, realmente para nosotros, en este tipo de charlas, lo que tratamos de decir que cuando la otra corriente impulsa generalmente el término de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, sí, estamos totalmente de acuerdo que tiene derecho sobre su cuerpo. Lo que pasa es que ella está decidiendo sobre el cuerpo de otro, que es el bebé. ¿No es cierto? No sé si me entendés el principio, ¿no es cierto? Que ella tenga derecho sobre su cuerpo no hay duda, pero nosotros en esta vida y en nuestra humanidad, la perpetuación de la especie es a través de esto, ¿no es cierto? Y de la vida. La vida empieza desde un inicio, y si la mujer dentro de su vientre tiene una nueva vida, no tiene derecho a eliminar a esa vida. Si ella tiene derecho sobre su cuerpo y hacer lo que quiera sobre su cuerpo. Ya vamos a avanzar un poquito más sobre eso. Mario, vos dirigiste el hospital, tuviste una cantidad de profesionales a tu cargo. El tema de la objeción de conciencia, ¿cómo se compatibiliza con, por ejemplo, el protocolo que está instaurado en algunas provincias, no sé si ya aquí en Córdoba, que le da el derecho a una mujer a pedir el aborto bajo ciertas condiciones? Sí, bueno, yo estoy trabajando desde el Consejo de Médicos en un tratamiento del protocolo de la provincia de Córdoba que se había reglamentado hace poco, se demoró por un amparo del portal de Belén, y ahora volvieron a presentar otro amparo, pero yo creo que va a salir en cualquier momento. Esto es una cosa muy delicada que, como decía Daniel, nosotros tenemos un juramento hipocrático, nos preparamos para defender la vida. Él está más complicado que yo porque con los fundamentalismos le pueden exigir hacer un aborto, a mí no, porque no sé hacerlo y sería una mala praxis. Claro. Entonces, pero realmente lo triste es que algo tan delicado, el que vio ese video no puede estar ajeno a lo que es, más allá de la idea que tenga cada uno, de que se haya hecho algo fundamentalista, donde hay una guerra de decisiones. La objeción de conciencia es el derecho que tiene el médico a optar por no realizar un aborto. Entonces, si se reglamenta la reglamentación del protocolo de Córdoba, como la de la mayoría de las provincias, dice que cada lugar debe tener los medios necesarios para brindar esto. ¿Qué pasa? Tuvimos una presentación en el Consejo de la Maternidad Nacional donde hay solo 3 médicos que no han hecho objeción de conciencia. Y el problema es que estos médicos están de guardia un día a la semana, colocan el misoprostol y le dejan el aborto en curso para el que viene al día siguiente. Entonces uno queda involucrado, directa o indirectamente, y te dicen, bueno, pero vos ya no tenés que hacer un aborto que ya es un aborto en curso. Pero bueno, es jugar con los sentimientos de cada uno. Y lo peor, que una ley que ya se votó en contra, se presenta de nuevo antes de los 6 meses, y se presenta de nuevo con todo derecho, todo lo que quiera, pero en esta nueva presentación se busca eliminar la objeción de conciencia. Y nosotros del Consejo yo estoy trabajando personalmente en hacer una propuesta a nivel provincial y nacional de que no solo que haya objeción de conciencia, que más bien haya un listado de médicos decididos a hacer aborto. Claro. Entonces, a la inversa, que sería también un derecho nuestro. Yo no critico yo creo que esto es algo de libertad de cada uno, más allá de que nosotros vamos a luchar por la vida, por la autonomía, y muchas veces se toma una mujer que no quiere hacerse un aborto y se lo toma como un pabellón de guerra, tratando de convencerla para ir en contra de esto. Entonces, esto es muy delicado. Yo te digo, yo fui 17 años, estuve en la dirección del hospital, y
Yo no creo lo mismo, se manejan cifras totalmente erróneas. En el debate anterior, el 80% de los que fueron a opinar no eran médicos, no eran científicos, eran actores, eran políticos. Ha quedado los científicos de lado, y en el hospital, si había un promedio de una muerte por aborto al año, me estoy excediendo. No debería haber ninguna. Y la mayoría de las muertes por aborto eran abortos realizados muchas veces por un médico también, ¿no es cierto? Entonces, yo no soy quien para condenar a una persona que decide hacer un aborto, pero tampoco, ni para acusar, pero también voy a luchar hasta lo último que se puede para evitar. Yo he tenido la oportunidad, siendo médico de pueblo, de chicos que venían para abortar, los convencí, y esos chicos los hijos esos son profesionales, y yo estoy orgulloso de ellos. Cada caso es cada caso. Y contrario a lo que uno puede pensar, la gente más humilde es la que menos quiere abortar muchas veces. Guillermo, pero la objeción de conciencia, resumiendo, es la posibilidad. El médico objetor de conciencia tiene que firmar que él no está dispuesto a hacer aborto, y se lo tiene que respetar. Lo tiene que firmar antes de que le llegue el aborto, que a veces se cuestiona eso. Entonces el médico tiene que ver un listado de objetores de conciencia, incluso lo que proponemos nosotros, que dice que la objeción debe ser personal y no colectiva. Pero, por ejemplo, una clínica que es de un culto, como ejemplo la Reina Fabiola, de una clínica católica, tendría que permitírsele hacer una objeción colectiva, siempre y cuando haya con posibilidades geométricas y físicas de tener otra opción, ¿cierto? Bien. Guillermo, planteaba recién el tema de la objeción de conciencia y mencionaba el doctor, hubo una condena a un médico en el norte de del país. En el sur, Neuquén. Perdón, en el sur, sí. En el sur, perdón, en Neuquén, sí. Porque se negó a hacer el... En realidad no se negó a hacer el aborto, lo que hizo el médico fue demorarlo. Y transcurrido el tiempo, lo que practicó fue una cesárea. Entonces desembarazó a la mujer, que es lo que ella pedía, y salvó la vida de la criatura. Como eso no coincide con una ley provincial, en primera instancia, un juez de primera instancia lo ha condenado. Porque parece ser que lo querían muerto al chico. No les alcanzaba con el desembarazo a través de una cesárea y no querían que nazca. O sea que ahí, en ese caso, vos mientras charlábamos de este tema, me mencionaste una palabra. O sea, ahí el enojo de la ley sería porque le salvó... Porque el chico nació vivo. Porque el chico se da esa paradoja. Sobrevivió. Ese es el enojo. La denunciante fue una diputada provincial, que es la autora del proyecto de ley que se aprobó en la provincia. Y no hay ley que autorice el aborto. Eso es un cuento. La ley fue rechazada en el Senado, a pesar de los 3 senadores de la provincia de Córdoba, que los 3 la aprobaron. Por lo cual acá en Córdoba no estamos representados, lo que no estamos de acuerdo con defender la vida, en el Senado al menos. Por eso hay que aprender a votar también, y saber a qué legisladores se eligen. Lo que hay es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que excede totalmente sus facultades y intenta reglamentar lo que está aceptado en el Código Penal, que es el aborto en el caso de violación de la mujer. La Corte dice que la violación se presume como cierta con el solo hecho de que la mujer lo diga, no hay que probar nada, entonces es a voluntad de ella de que se obliga a alguien a practicar un aborto, e insta a la legislatura a que dicte una ley. La ley se rechazó, pero si vienen los protocolos provinciales, mal llamado protocolo, en realidad son leyes provinciales, o resoluciones del Ejecutivo provincial, que se montan no en una ley, se montan en una decisión individual particular de la Corte Suprema, dictada para un caso que ya no existía, porque se había pedido la autorización judicial para practicar un aborto en el caso de una violación cuando el chico ya había nacido. Agotado el debate sobre el momento en el que comienza la vida, porque la ciencia es contundente, bueno, el video lo mostraba. Digamos, los que están a favor de la despenalización del aborto dicen que se establece 14 semanas como fecha límite para pedir el aborto, porque hasta ese momento no hay persona. Bueno, hemos visto en el video la cosa, esa que se forma a través de la unión de un óvulo, que es el aporte femenino, y un esperma, que es el aporte masculino.
ahí hay una cosa, algo hay. Va teniendo con el desarrollo la forma de un ser humano. Pero si es la consecuencia de la unión de un aporte de la mujer y un aporte del hombre, y es un ser, no podemos negar que es un ser humano. Caballo no es, delfín no es, es un ser humano. Entonces la decisión es resolver si estamos de acuerdo con que tiene derecho a seguir viviendo o lo podemos suprimir. Todo el cuento de que un día antes, un día después, es un artificio. Lo que cambia es si es más chico o más grande, es algo más chico o más grande. Más semántico y filosófico. No hay persona civil hasta que nació. Un niño que no nace, así sea que por un aborto espontáneo a los 8 meses o a las 36 semanas, no es persona civil, pero no podemos negar de que hay vida. Ahora, la ley de la que se refiere Guillermo es del año 1921, donde dice que no es punible el embarazo en una mujer que corra peligro su vida, ¿verdad?, o su salud, o ante una violación de persona idiota o demente. Que se ha hecho una neointerpretación producto de una violación de una persona idiota o demente. Y se ha hecho una neointerpretación ahí, aplicando una coma o interpretando una coma, cualquier violación, y de aparte ponen idiota o demente. Entonces ahora, a mí, yo soy médico y ahora ya se extralimitaron. Viene cualquier mujer y dice, yo estoy embarazada y es una violación. En la justicia a veces estamos años para investigar una violación, está bien que sea un delito de instancia privada, y yo como médico tengo que creerle a esa mujer que fue violada y yo decido que fue violada. Por supuesto, no se va a investigar porque es un delito de instancia privada. Pero ella me dice que fue violada. Ahora, si después viene y me reclama, no, yo no fui violada. Por supuesto que uno hará un consentimiento y todo, pero ¿y los derechos de la persona que embarazó a esa mujer? Porque muchas veces van a aplicar esto, van a valerse de esto, fui violada, y están embarazadas del esposo. ¿Me explico? Avancemos un poquito más. Se rechazó el proyecto de ley el año pasado, ahora se volvió a presentar. Lo cierto es que transcurrió un año de aquel debate hasta ahora y los abortos clandestinos continuaron. ¿Qué solución, desde la perspectiva de ustedes, se ofrece ante esta problemática que sigue estando en nuestra sociedad, que es la del aborto clandestino que se practica? Bueno, esa es un poco, de alguna manera, puede llegar a ser una falacia en este sentido. A ver. Que vos das por hecho, primero, no sabemos el número de abortos, o sea, sabemos que es un número, según lo que se tiene en cuenta, no distingue de alguna manera los abortos espontáneos de los otros. Por ejemplo, te pongo el caso de Uruguay. Sí. Uruguay ha legalizado el aborto, en definitiva, y tiene estos problemas. El 60% de objetores de conciencia, y no ha disminuido la mortalidad de las mujeres por esta causa, sino que había disminuido con el programa anterior. Esto ya está dicho a nivel público, por el programa anterior, cuando ellos empezaron a hacer la prevención de los embarazos no deseados, o sea, con toda la profilaxis, además de ahora el aumento de las enfermedades venéreas, de transmisión venérea, etcétera. Entonces, eso fue lo que redujo la cuestión al tomarlo como algo público. Entonces es como que decimos, el aborto clandestino es malo de todo punto de vista, pero de hecho, generalmente, por más de que algunas actrices dicen porque está mal, en definitiva es porque es una vergüenza de no poder llegar el Estado a poner en marcha esos programas que ya existen de protección de la salud integral de la mujer, pero también del cuidado de la maternidad y también del cuidado de los niños y de los menores. Entonces, ese patronato del Estado es el que debe estar activo, no utilizando al aborto como un tema de planificación familiar y, en definitiva, para eliminar una vida. Por eso es que nunca definimos la vida. La persona comienza su existencia desde la concepción, y eso lo dice la Constitución Nacional. Nunca nos pusimos de acuerdo en conceptualizar eso que es derecho a la vida, que dice el doctor Korseniak, es el derecho a nacer, a existir y a sobrevivir, porque justamente nuestro propio Código Civil dice desde la concepción, y también le da estatus jurídico al embrión, y además dice que somos dignos desde ese momento, y esa dignidad no puede ser menoscabada. Entonces entramos en un esquema de discriminación de la persona humana, y en definitiva nos quedamos sin el sustrato de la legalidad, e imponemos de alguna manera
de un modo utilitario por un supuesto bienestar social, que no lo es, porque ignoramos las secuelas del aborto y consideramos solo como una imposición de voluntad. Tal ha llegado a ser esta imposición de voluntad que los tenemos en el caso de los médicos, que les es impuesto por el poder tener que manifestarse en el arte de su oficio y en el cuidar la salud humana. Y el cuidado de la salud humana, porque ahora en el último proyecto se dijo que el derecho al aborto es un derecho a la salud humana. No se dice en el mundo. En el mundo se relativizó el derecho de la vida del niño por nacer frente al de la madre. ¿Se entiende? Eso se lo ha dado tantas vueltas porque no puede luchar contra la inconstitucionalidad. Argumentos, obviamente yo estoy exponiendo argumentos de la contraparte para conocer su opinión, ¿no es cierto? Es punible en este momento el aborto, sin embargo siguen ocurriendo y no se conocen sentencias sobre mujeres que hayan practicado el aborto. ¿Cuál es el sentido de la punibilidad? ¿Se entiende? Sí. Yo te digo, yo desde que estuve en el hospital hubo, yo creo que 2 denuncias que nos llegaron. O sea, el aborto, yo jamás vi una condena por un aborto, salvo que muere una persona durante el aborto y el médico, puede ser que tuvimos un caso resonante hace muchísimos años. Ahora, se está mezclando, incluso se aferran a la ley 26.485, que los médicos al no realizar un aborto, la ley están faltando a la ley 26.485, que es la de la violencia contra la mujer. O sea, yo al no hacer un aborto estoy siendo violento contra la mujer. Están mezclando un montón de cosas para lo mismo. Un día Florencia de la B, o no sé quién, uno de estos, dio una cifra de abortos que cuando uno sacaba la cuenta, había más abortos que nacimientos en el país. O sea, cualquiera tiene la autoridad de decir cualquier estupidez, y tanto los de un lado los de otro se manejan con estadística, que no tenemos estadística seria de las cosas que se conocen, menos vamos a tener de las cosas que no se conocen. Entonces, las estadísticas muchas veces son el aval de la mentira, y en este caso aún más. Entonces, no hay duda que hay aborto. Otra cosa, la ley busca el aborto seguro, legal y gratuito. Sí. Podrá ser legal, seguro no va a ser nunca, sea legal o no sea legal. Vos sabés muy bien el riesgo que corre una mujer que es sometida a un aborto. Es una intervención quirúrgica y puede ser mucho más agresiva que gratuito. No tendría por qué ser en caso, porque si un parto se paga, un aborto también el médico no tiene, salvo en la parte pública, pero en la parte privada tendría derecho a estar nomenclado como cualquier práctica médica. Ojalá nunca, pero bueno. Entonces, pero no podemos decir seguro, porque muchos médicos se van a exponer a demandas por responsabilidad médica cuando cometan un aborto legal, pero que tenga un resultado final indeseado también. Yo quiero interpretar tu pregunta desde el punto de vista, me parece, Daniel, que vos querés decir, pero se siguen realizando los abortos. Ese es un poco el concepto. Claro, lo que tenemos que ver es lo siguiente. A veces pareciera que en el tema la mayoría de los abortos son de mujeres que fueron violadas o de mujeres menores, y realmente el alto índice de aborto es de personas que están en total condición de tener su hijo y que es a lo mejor por una falla de su cuidado anticonceptivo o porque no lo tuvo en cuenta. Entonces yo creo que a lo que habría que apuntar en función de lo que vos mencionás es que tiene que haber una educación sexual como corresponde, que no hay duda, y por el otro lado una contención, porque si la mujer sabe que ante una relación puede quedar embarazada y tiene relación y queda embarazada, la consecuencia de esa relación es el embarazo. Entonces, en última de las instancias, busquemos el lugar para ese bebé, porque tenemos también, si entramos en otro tema en el país, lo que es el tema de la adopción. Sí, señor. Las parejas que quieren un chico en adopción y que están décadas atrás de eso, décadas, y no logran tener una adopción plena. Entonces, tranquilamente, esos chicos pueden tener un lugar de guarda o una adopción y tendrían la posibilidad, porque habría que preguntarles a esas mujeres también, ¿qué hubiera pasado cuando ellas estaban, que tienen derecho sobre su cuerpo, según aducen, qué habría pasado cuando ellas estaban en su vientre materno, si le hubieran dicho, cuando tenían 14 semanas, mirá, tu mamá tiene la posibilidad de decidir un aborto, ¿qué te parece? ¿Vos no tendrías ganas de elegir vivir? O sea, no se le da la elección, ¿no es cierto? Estamos hasta llevando a un extremo que al que vamos a eliminar no tiene derecho a defenderse.
no tiene derecho a defenderse. Creo que hablábamos atrás de cámara de si esto lo llevamos a otras instancias como si fuera la senectud. Si una persona de 80 años que está en malas condiciones físicas, mentales, realmente no se elige eliminarlo. Y si se eligiera eliminarlo, a lo mejor tiene la concepción de poder defenderse o de poder hacer algo con respecto a su vida. Acá lo que tenemos que valorar también es la total indefensión que tiene el feto en el vientre materno, ¿cierto? Mencionaste una palabra que entiendo que es clave, ¿no? Porque todo, o sea, un embarazo no deseado parte de una falta o de conocimiento, de educación o de conducta, ¿no es cierto?, sexual. Y en el tema de la educación sexual hay también ahí un debate sobre la educación sexual integral. ¿Cómo ven ustedes que se educa sexualmente en la escuela y cómo creen que debería educarse en realidad? Mal, porque hay muchas leyes que serían buenas, pero no se brindan las herramientas. Cuando se votó la ley de educación sexual obligatoria, sí, era muy buena, todas las provincias la pusieron en marcha enseguida. Córdoba fue la única que se tomó 2 años. Digo, qué bien, pero salía un boletín en La Voz del Interior que el que lo compraba lo leía el maestro. Yo fui a varios, en esa época Evelina Feraudo me había invitado a hablar en toda la provincia, a educar a los directores, pero a dar punto de vista de educación sexual, que yo lo daba dentro de mis charlas de abuso sexual desde hace 30 años. Y era interesante, pero un día llegó un reglamento a toda la escuela que había que dar tanto tiempo de educación sexual por semana, y el que sabía, entonces uno tenía autonomía para ir a decirle que tenían que morir virgen y otro que podía decirle que tiene que violarse a la directora, porque no había ningún estándar. Entonces, la educación sexual, y la educación sexual no es ir a repartir profiláctico en una plaza, es enseñarle a un chiquito a los 6 años o a los 4 que sus zonas íntimas se llaman íntimas porque no se las debe tocar nadie. Si educáramos bien sexualmente, no habría embarazos por violaciones, habría muchas menos violaciones, porque un chico que sepa que nadie debe tocarlo, que si alguien lo toca tiene que pegarle una pata en las canillas y salir corriendo a contarlo, que está pasando mucho más, gracias a Dios, ahora. Entonces, con una buena educación sexual se evitaría mucho esto. Y yendo a la pregunta de antes, que yo me fui por la tangente, abortos se hacen seguramente ahora. Y cuando el aborto, si algún día lo legalizan, Dios no quiera, van a hacerlo los mismos que hacen aborto, ahora lo van a hacer, nada más que ahora los cobran y después lo van a tener que hacer gratis. Pero no varía a lo mejor mucho el número de abortos. El aborto es una práctica vergonzante, sin lugar a dudas. Seguro. No creo que sea deseable por nadie. No, incluso días pasados yo hablaba con chicas que lo promueven. Bueno, no. Pero ¿a ustedes les parece que legalizándolo, las personas que actualmente lo hacen de manera clandestina, se van a exponer? O a ver, ¿no se exponen por qué? ¿Porque la ley se lo impide o porque es vergonzante? Porque eso es bastante importante definirlo. Las dos cosas. Porque si es vergonzante, aunque esté la ley, van a seguir siendo clandestinos. Creo que lo que vos decís, culturalmente va a ser clandestino, aunque ahora la transgresión de estatus, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, con el tiempo lo incorporás y lo naturalizás, que sería mucho más grave, pero porque sabe una cosa, la mayoría de los que pelean por todas estas causas son gente que posiblemente nunca se haga un aborto, que a veces yo he tenido personas que han venido cuando era ilegal la ligadura de trompas. Sí. Muchas mujeres por razones de salud le hicimos junta médica, le hicimos ligar trompa y se ligaban más que ahora, y ahora es legal. Y a veces venían madres que tenían 6, 7 hijos y tenían 35, y bueno, ahora, no era una mujer que quería abortar y sacarse un hijo con vida, era una mujer que quería evitar seguir teniendo hijos, y eso es otra cosa. Hay un montón de cosas que van de la mano de la educación, no de la educación sexual, de toda la educación. El problema es que cuando uno educa, la gente aprende hasta a votar, y eso es peligroso. Los pro aborto, siguiendo un poco el argumento que traías vos, por lo general montan su idea en el desamparo en el que está la mujer pobrecita, sola y abandonada, que tiene que recurrir a una matrona que no sabe practicar asépticamente el aborto. Bueno, o se lo hace. Los médicos acaban de decir que eso es absolutamente excepcional.
Y el índice de muerte no debe variar mucho entre el practicado por un médico y el practicado por una matrona. Y la defensa de esa mujer no justifica la muerte del chico. A la mujer hay que defenderla, no hay que abandonarla, hay que protegerla, hay que cuidarla. Es decir, en todo caso que agudicemos el ingenio para que no haya esa situación de abandono y la mujer tenga protección cultural, económica, familiar, contención, pero no recurrir a esto para justificar la muerte de otro. Eso es una cosa descabellada y de la cual muy probablemente después con el tiempo esa mujer se va a arrepentir, la que pidió el aborto. ¿Cómo que ocurre en la realidad? Que ahí no hay una vuelta atrás en estas cuestiones, porque yo no puedo dejar de pensar, para mí, ¿no? Eso es ya es una opinión personal que voy a decir, que para mí el estado de desamparo que tiene la mujer, porque la mujer está pidiendo ayuda por ese embarazo que no quiere, pero de alguna manera consciente de la vida, y si nosotros promocionamos el aborto como que, bueno, porque uno se va enterando, yo en el ejercicio de la profesión tengo que tener mucho cuidado, porque no escucha, el arrepentimiento y las secuelas post-aborto, te convertís en la mamá de un niño muerto. ¿Sí? Con la diferencia de que muchas mamás de niños muertos, que le dimos la posibilidad de nacer, tenemos la conciencia tranquila. Entonces, ¿dónde puede haber una libertad de elegir frente a esa cuestión que tarde o temprano, cuando se tome la real conciencia? Por eso el derecho no solamente, Daniel, debe regular una conducta porque ocurre en una situación extrema, porque yo la veo una víctima de esa mujer, tarde o temprano, incluso hasta de su propio pensamiento, que no le permiten distinguir la otra vida. Y toda mujer siente la vida. Se nos fueron los 40 minutos de una manera impresionante. Me quedó un tema, los voy a invitar. Nos vamos, Alberto Carvalho, que fue el gestor de este encuentro maravilloso desde mi punto de vista. Los voy a invitar porque hay un tema que ni lo tocamos, pero que nos da para otros 30 o 40 minutos, ¿no? Que tiene que ver con las formas de concepción. Hacia dónde se está encaminando la forma de concepción y hasta qué punto no rozan la manipulación genética. Estoy pensando en algunos casos famosos de elecciones de padres y todo lo demás. Así que enfoque científico, técnico y enfoque jurídico, claro, y enfoque ahora, una cosa filosófico, antes de que hay organizaciones, que ni me acuerdo el nombre, una rosa, no sé qué, que tienen números telefónicos donde una mujer consulta, le mandan la pastilla de misoprostol para que se coloque, y eso es gravísimo, esa mujer puede morir de una hemorragia, y eso sí es hasta ejercicio ilegal de la medicina, y eso también hay que verlo. Y te vuelvo a repetir, acá no es una cuestión política, que un partido de fútbol de los celestes y los verdes, yo creo que es una cuestión de conciencia, y muchas veces la mujer desesperada que a veces busca un aborto, que se hace un trofeo de guerra entre los dos bandos, habría que respetar a ella, educarla. Y mira cómo seremos de democrático, que tenemos todo verde acá y nadie, salvo el pullover, salvo el pullover de Daniel. Muy bien, muchas gracias. La seguimos a esta, la seguimos porque es un debate más que interesante. Hasta aquí llegamos, les prometimos un programón y nosotros tenemos la convicción de que se los hemos dado. Lo repetimos el sábado. Y todo esto va a estar en todos los canales de comunicación de Radio Canal. Por ahora, gracias. Nos reencontramos el miércoles en otra emisión de Aquí Ahora Actualidad.